Bien, José Gregorio Afonso, el nuevo presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, está con nosotros. Bueno, qué temas, ¿no? Lo que ustedes tienen que asumir, José Gregorio, responsabilidades, iniciativas, en un contexto donde la Universidad Autónoma Venezolana está siendo, pues, desde hace mucho tiempo, por lo demás, muy lastimada y lo que se visualiza no es lo mejor posible. Ahora que asumes tú y el grupo que te acompaña, ¿cuáles son, en este caso, las responsabilidades fundamentales que tienen entonces que desarrollar como tal? Y bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Digamos, esta elección de la Asociación de Profesores, creemos nosotros que debe aportar a la universidad y al país en varias direcciones. La primera es que, lo hemos dicho en varios escenarios, se realizó sin el tutelaje del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Una elección gremial que renovó los representantes, en este caso de los académicos de un gremio, con base en el convenio 87 de la OIT de libertad sindical y derecho a sindicación. Nosotros creemos que esto debe repetirse en el resto de las asociaciones de profesores, en nuestra federación y en el movimiento sindical venezolano, porque eso está asociado a lo que es el reto y el principal reto del gremio en esta coyuntura, que es reivindicar ante el país que el trabajo vale y genera valor. Es decir, que lo que hacemos, en este caso los académicos, debe ser bien remunerado, debe garantizarse la protección social y debe ser objeto de libertad de asociación. Y genera valor porque el trabajo de los docentes universitarios tiene entre sus misiones graduar profesionales, como no, los que requiere el país, pero también generar investigación, crear conocimiento para esclarecer los grandes problemas nacionales. Ahora, en este escenario que tiene el país y el escenario en el que tiene que moverse la Universidad Central de Venezuela, oye, qué difícil es eso, ¿no? O sea, la reivindicación con carácter socioeconómico y todo lo que significa además mantener el perfil y la calificación académica que ha sido tan lastimada. ¿Cómo trabajar eso, no? Bueno, sobre todo porque los recursos, las limitaciones, las carencias, la confrontación con el Estado como tal, el tema de las autonomías de las universidades. no, indudablemente, es y probablemente sea muy difícil. No obviamos esa dimensión ni desconocemos que eso ha sido así. Lo que pasa es que las universidades, entre otras cosas, son instituciones resilientes, es decir, son instituciones de futuro. Cuando un estudiante ingresa a la universidad, apuesta a un proyecto, es decir, personal y familiar. Igualmente, los que estamos en el campo de la vida académica, en la ciencia y en las artes. Nosotros hoy, en la misma Universidad Central de Venezuela, en el marco de la crisis que tiene, con el uso de las TIC, con el talento y la articulación que tiene con la sociedad, en esta semana está realizándose la convención de ASOVAC, las jornadas de investigación educativa y humanística, el economaratón, la semana del estudiante. Recién en toda esa coyuntura, sin que se hayan concluido las obras de recuperación de la infraestructura física, con los salarios que tenemos, que además cada día tienden a cero, porque se mantienen anclados mientras la devaluación crece y pierde poder de compra lo que ganamos, aún se mantiene. Porque, bueno, entre otras cosas, no es lirismo lo que estoy diciendo, es hecho concreto. Si así no fuera, no existiera educación universitaria en el país. Ser profesor universitario no es solo un empleo, es un proyecto de vida, porque al final te entregas a la ciencia y te entregas a la labor de formación. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros mantenemos esa condición de defensa de la universidad pública, que es un reto para nosotros. Nosotros somos hijos de la universidad pública. Sin ella no nos hubiéramos podido formar, pero al mismo tiempo mantenemos la exigibilidad natural de nuestros derechos laborales. Ahora, mantener la fortaleza, José Gregorio, porque también la debilidad comienza a asomar, la fragilidad de cada ser humano. Visto una realidad, bueno, absolutamente objetiva y tangible, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo mantener yo a mi familia con este salario, con este sueldo? Es lo que lleva, desde luego, a la diáspora, a la migración, a que la gente se marche. Hay otros que resisten, evidentemente, pero esa resistencia se va minando en el tiempo, ¿no? No, sí se va minando, obviamente. En el país se han ido casi 7 millones de personas.
La pérdida digamos, nuestros docentes ronda un 44, 46%. Es contundente. Además, esa cifra. Sí, y se nos van profesores con escalafón, es decir, porque un profesor no lo formas de un día para otro. Es decir, formas estudiantes, pero formas profesores, tiene una carrera académica, entonces se nos va un profesor formado y viene uno recién iniciando la carrera y hay que formarlo. Eso es un déficit, digamos. La política del Estado hacia las universidades tiene un resultado, o de quienes administran el Estado, tiene un solo resultado. Universidades en ruinas, pese a todos los y universitarios pobres. Bueno, en nuestro país hay una verdad que es muy lamentable, de que el que sabe, sabe y el que no es jefe. Fíjense esto, nosotros la educación universitaria en cualquier país del mundo, en primer lugar la dirigen profesores universitarios, porque ese es el tema. Y no tiene que ver con signo ideológica. En España, el ministro de Educación Universitaria es Manuel Castel, un académico reconocido en cualquier latitud, de orden mundial. Nosotros hemos tenido ministros de Educación Universitaria que no son profesores universitarios, rectores de universidades nombrados por el Consejo Nacional de Universidades que no son profesores universitarios. Yo quiero decir que también ha habido, es decir, desprecio por el conocimiento, desprecio por la gestión pública, incompetencia para desarrollarla con éxito, y lo de que es deliberada, sí, la libertad académica molesta sobre todo en situaciones donde hay déficit de democracia. Es decir, la opinión crítica del país, buena parte de la opinión crítica descansa en los académicos. Los que ejercen la opinión en los medios de comunicación, escriben en los diferentes portales, a través de su producción científica. Por eso nosotros uno de los retos es defender la libertad académica, porque sabemos que también hay una orientación para acercar la mirada crítica de la nación. Vamos a hacer una pausa, José Gregorio. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con José Gregorio Afonso, nuevo presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos conversando con José Gregorio Afonso. Hablabas, antes de irnos al corte, José Gregorio, del cerco, de la asfixia, pudiera decirse, del ahogamiento, en última instancia, para ser más gráficos, de las universidades autónomas. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Se han tomado iniciativas en el pasado, pero en este momento, ¿qué se va a hacer? Y con esta nueva directiva, ¿qué piensan o qué digamos, reflexionan sobre cómo puede enfrentarse esta situación? Bueno, en primer lugar, nosotros definimos un camino en el área de la reivindicación de nuestros derechos laborales. Nosotros aspiramos a estar en el mes de enero con todas las federaciones autónomas de empleados, obreros y profesores, es decir, en forma intergremial e intersectorial, presentar un proyecto de convención única, de convención colectiva de trabajo única para el sector universitario. El gobierno ha evadido la responsabilidad de discutir con quienes representan a la mayoría de los universitarios en forma sistemática y recurrente, es un patrón. Y nosotros tenemos que obligarlo, que las relaciones laborales de los universitarios tienen que discutirlas con quienes efectivamente los representan. Estas federaciones aglutinan el 85% de los trabajadores universitarios. Por ejemplo, con quienes discuten las relaciones laborales de los profesores universitarios, en universidades como la Central de Venezuela no existen. Es decir, la FETV no tiene ni un afiliado. Los ministros que hoy ejercen responsabilidades de gobierno están afiliados a la Asociación de Profesores de la UCB. Entonces tienen que discutir con los gremios y los sindicatos que son mayoría, que tienen representatividad de las condiciones laborales. Eso, bueno, no está planteando que quiere hablar, que quiere diálogo, que le da la mano a algunas personas. Sí. Muy bien, nosotros creemos en el diálogo, en la reinstitucionalización del país. Esos son los caminos que debemos llevar. Saludamos que esté la OIT en Venezuela. Uno siempre apuesta a que las personas puedan reconocer el valor de las instituciones. Lamentablemente hay algunos, pero es una historia repetida, porque al final la universidad te da un conjunto de principios, y formación y capacitación y competencias en un área del saber, pero hay algún nivel de la condición humana y de la responsabilidad ciudadana que deberían de mantener. Y bueno, es lamentable, si hay profesores universitarios
que por supuesto no favorecen a la universidad venezolana y olvidan que son producto de eso, incluso de una universidad que en algún tiempo, en otros contextos, fue aún más benévola. Es decir, nosotros formábamos en el exterior 160 profesores anualmente, teníamos más o menos. Hoy no existe programa de financiamiento de estudios doctorales fuera del país, no existe. Desde el 2012 está absolutamente suspendido. Ahora fíjate, otro elemento importante, o sea, si tú piensas que debes cambiar la Universidad Autónoma, quieres alinearla a lo mejor con un proyecto político ideológico, si fuese el caso, pero ¿qué ofreces? ¿Cuál es la propuesta alternativa a la que existe o la que mantienen quienes están todavía dentro de las universidades autónomas? O sea, ¿qué propone la gente del gobierno versus a lo que ofrecen los que están dentro de las universidades? Al final proponen que la universidad perezca, porque, es decir, la ciencia no hace concesiones. La ciencia no hace concesiones a la verdad, es decir, no las puede hacer. Si la manzana se cae por la gravedad, no puedes decir, no, a veces se cae y otras veces no. Entonces, por eso es que las universidades son críticas, porque el conocimiento sobre la vida económica, el conocimiento sobre lo que ocurre en la realidad social... Tienen que serlo. Es Históricamente cierto. es así. Y tiene un método y tiene una rigurosidad. Entonces, efectivamente, las universidades no pueden ser propaganda ni pueden ser ideología. Entonces, cuando tú te las planteas en esa perspectiva, no estás planteando universidades, estás planteando centros de formación, de adoctrinamiento. Es muy lamentable. Sí, porque tú puedes graduar, por ejemplo, en estos países que han tenido digamos, el sello autoritario dictatorial con una presencia ideológica específica y determinada. Sí, tú puedes graduar gente y alguno de ellos destacará en la ciencia, en el universo además de la cultura, del arte. Pero ¿cuántos son alrededor de lo que es un conjunto, de lo que es un grupo o un colectivo? Muy pocos, y gradúas más en una perspectiva de operario, funcional, técnica. La razón técnica no puede subordinar a la razón crítica, si no, no hay posibilidad de construir ni avisorar el futuro. Pero hay una orientación en este momento por algún discurso que a veces uno escucha, discurso oficial, que va dentro de esa línea, ¿no?, de la que tú señalas. Sí, absolutamente. El CNU, en medio de la pandemia... Lo que necesita el país es esto. En medio de la pandemia, el CNU, el Consejo Nacional de Universidades, acordó una resolución donde había algunos estudios que los consideraba subalternos y que había que jerarquizar fundamentalmente aquellos de orden técnico, es decir, ciencias duras, y bueno, todas son importantes. Es decir, la ciencia, el arte, las humanidades son tan importantes porque al final la ciencia es un instrumento de la humanidad, entonces la humanidad es la que tiene que definir qué hace con ella con base a los criterios que de ella misma requiere para ser mejor y para que la gente viva mejor. Es decir, cuando se crea un avión, se da para el bienestar de la gente, no es simplemente el regodeo de eso. Es decir, la ciencia tiene una función social, en el sentido más amplio de lo que significa una función social. Entonces, la política universitaria en Venezuela está reprobada, décadas reprobada. Nosotros hemos invertido miles de millones de dólares durante las últimas 2 décadas trayendo tecnología que aquí sobra. Una cosa que lo decimos en varios lugares, la gran misión Vivienda Venezuela. Tecnología iraní, china, bielorrusa, para construir soluciones habitacionales que con nuestros arquitectos, nuestros ingenieros pudieron haberse hecho. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas compartido una serie de inquietudes, que hayas planteado una serie de reflexiones también. Bueno, y te renuevo la invitación por una próxima oportunidad. Hay que seguir hablando de estos temas universitarios que tanta sensibilidad nos generan, ¿no? Muchas gracias. Al final de cuentas. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.